Este punto se llama inducción electromagnética, problemas de variación de ángulo. Ya hemos visto los problemas de variación de flujo, variación de campo, variación de superficie, y ahora son los problemas de variación de ángulo. También se llaman problemas de corriente alterna, después explicaré por qué. Las fórmulas son las mismas. Cuando las variaciones de flujo son infinitesimales, la Phi es menos, que viene de LED, derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Cuando las variaciones de flujo son grandes, la Phi es menos el incremento del flujo magnético respecto al tiempo. Y recordar que el flujo magnético sigue siendo N, número de espiras, por B, campo, por S, superficie, por coseno del ángulo, el ángulo que forman el campo y el vector superficie. Imaginaros que tengo una espira conectada a un galvanómetro, un amperímetro y una bombilla que se ve cuando pasa la corriente. Y hago girar la espira. La hago girar con una velocidad angular. ¿Veis? Hago girar la espira con una velocidad angular. Recordar que la velocidad angular es el ángulo partido del tiempo. Y que el ángulo es velocidad angular por tiempo. Si sustituyo en la ecuación de la fuerza electromotriz y la desarrollo, me sale lo siguiente. Que la Phi es menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Menos la derivada de NBS por el coseno. Y veis que en vez de poner ángulo, he puesto WT, es lo que vale. Esto no varía. Esto no varía. Esto no varía. Varía solo esto. Todo esto que no varía no se deriva, sale fuera. Y quedaría que la Phi es menos N, número de espiras, B, campo, S, superficie, por la derivada del coseno de WT con respecto al tiempo. ¿Sabéis cuál es la derivada del coseno? Es menos seno. Sale una W fuera, esto lo hemos hecho ya en ondas, ¿verdad? Sale una W fuera y donde pone coseno es menos seno. ¿Veis que no está sino menos ya? La Phi es N por B, por S, por W, por el seno de WT. Esta es la ecuación cuando se varía el ángulo. La palabra clave es girar, cuando gira una espira o una bobina. Girar es la palabra clave. A todo esto de aquí se le llama Phi máxima, que es lo que te suelen pedir. Y es el número de espiras por el campo, por la superficie, por la velocidad angular de giro. También se llama pulsación, frecuencia angular. Los electrones realizan un movimiento armónico simple oscilando en el sentido otro, porque esto es la ecuación de un movimiento armónico simple. Ecuación de un más. Que tiene valores máximos, esto, tienen valores cero, oscilan. Y a esto se le llama corriente alterna. La corriente alterna, que después veremos, es la que los electrones oscilan mediante un más. Esta es la fórmula, esta es la otra, es la misma que esta. Si te dan o te piden Phi máxima, utiliza esto. Si te dan un tiempo, pues utiliza esta. No te piden el tiempo, pero no es normal. Os he puesto dos problemas de esto. El primero dice lo siguiente. Un generador de corriente alterna consta de una bobina de 10 espiras y A es la superficie, 0,09 metros cuadrados cada una, y una resistencia total de 15 ohmios. La bobina gira, palabra clave, gira, en un campo magnético de 0,5 Tesla, con una frecuencia de 50 Hz. Calcular la Phi máxima. Los datos. N, número de espiras, 10. Superficie, 0,09 metros cuadrados. Resistencia, 15 ohmios. Campo, 0,5 Tesla. Frecuencia, 50 Hz. Fórmula de Phi máxima. N, B, S, W. ¿Cómo calculo W? Pues W es 2pi por F, que es igual a 2pi por 50, y esto he puesto yo 100pi. 100 por pi, 2 por 50, 100. Sustituyo. Número de espiras, 10. Campo,
0,5. Superficie, 0,09. Velocidad angular, frecuencia angular, pulsación, 100 pi. Calculadora. La FEN es 141,37 voltios. Este sería un primer problema de FEN máxima. Y el segundo problema. Una espira circular de radio 10 centímetros situado en el plano XY. Todo esto de plano XY gira en un... siempre son iguales, así que tampoco os preocupéis. Gira 50 RPM en torno a uno de sus diámetros, bajo la presencia de un campo magnético de 0,3 teslas. Determinar la fuerza electromotriz inducida en un instante de 2 segundos. Palabra clave, gira. Instante 2 segundos. Datos. R es 10 centímetros, 0,01 metro. Pulsación, frecuencia angular, velocidad angular, 50 RPM. Campo, 0,3 tesla. Y te pide la FEN para t igual a 2 segundos. Ahora utilizáis la fórmula completa. FEN es igual, veis que no está el signo menos porque la derivada lo quita. N, B, S, W por seno de WT. FEN. N, una espira. Campo, 0,3. Superficie. Es una espira circular. La superficie de la espira circular es pi por r cuadrado. Pi por 0,1 al cuadrado, pues 0,01 pi metro cuadrado. Superficie. Pulsación. La pulsación es de 50 RPM. Sería 50 por 2pi partido 60. Recordar que RPM, para pasarlo a radianes segundo, se multiplicaba por 2pi y se dividía entre 60. Y esto da 5 pi tercios. Aquí pongo 5 pi tercios de la W. Aquí 5 pi tercios de la W. Y el tiempo, 2. Esto es la superficie. Esto es el campo. Y esto es el número de espiras. Calculadora importante. Vuelvo a hacer un más, una onda. La ecuación en radianes. Y esto da menos 0,0427 voltios. ¿Veis que da negativo? Puede dar positivo o dar negativo. La FEN máxima siempre será positiva. Pero esto puede ser positivo o puede ser negativo. Depende de lo que te dé.